Recordando a Marco Antonio Pinto es nuestro comentario el día de hoy con la autoría de Elmer Manuel Pavón para Honduras y el mundo, especialmente para Honduras. Un histórico del micrófono, Marco Antonio Pinto, que de Dios goce, fue uno de los relatores y analistas de fútbol más conocidos y populares del país. Controversial, polémico, agresivo en sus comentarios, llevaba en su sangre la locución por el balompié. Su forma de describir los partidos, la emoción de su narración era única. Su lenguaje no fue nunca sofisticado, pero eran unas descripciones que le encantaban a la gente. Lo conocimos en 1980 cuando nos dio la oportunidad de ingresar a la radio. Trabajaba en esa época en Emisoras Unidas, específicamente en Radio Éxitos, la emisora deportiva en esa época, en esa empresa radial. Su programa se llamaba Los Estelares del Deporte y lo mantuvo por muchos años en el primer lugar de sintonía, incluso en otras emisoras de radio. Le daba oportunidad a cualquier joven que quería abrirse camino en el periodismo deportivo, lo aconsejaba y orientaba sin egoísmo. Muchos supieron aprovechar la oportunidad y hoy son grandes de la prensa hondureña. Una de las grandes satisfacciones que tenía él era observar a alguien que se haya superado en la vida y saber que él había contribuido a ello. En esa época había muchas emisoras que transmitían los partidos de la Liga Nacional y la Liga Mayor. Sin embargo, Emisoras Unidas mantuvo por muchos años un liderazgo y en esa situación en mucho tenía que ver Maco. Su influencia y su auditorio eran fuertes, tanto así que él fue quien le puso e institucionalizó el apodo de Monstruo Verde al maratón. Fue seguidor de este equipo, a quien ayudó de diferentes formas. Originario del Progreso Lloro, ciudad a la que quería mucho. Todavía recordamos sus frases típicas en la narración, como: señor árbitro, yo no sé del hilo, María es la que costura. Le pegó sin buscarles las costuras al cuero. Señor, agarre su niño, se le puede caer. Todo puede suceder, así como se han visto muertos en Paz Barahona, acarreando basura, desnudos y con las manos en la bolsa. Se le fue el balón como el agua entre los dedos. Gol de Honduras, mi patria querida, etcétera. Estuvo en los mundiales de Argentina 78, España 82, Italia 90, Estados Unidos 94. Personajes del periodismo que estuvieran en Argentina 78 cuentan que por diferencias con Diógenes Cruz, que en paz descanse, Maco casi no narra esa Copa del Mundo. Resulta que la transmisión de ese mundial fue compartida a nivel de Centroamérica, por lo tanto Diógenes no jefiaba absolutamente dicha transmisión. Los otros colegas influyeron para que él narrara y quedaron impresionados de la calidad del relato. Él fue uno de los primeros en invertir en transmisiones internacionales y confesó que una vez llevó las incidencias de un partido sin estar dentro del estadio ni viéndolo por televisión. Fue un partido entre Honduras y Panamá en la Copa de Oro de 1993, jugado en Dallas, Texas.
los derechos de transmisión estaban muy caros con Tomaco, entonces se vio obligado a trepar una persona a los muros del estadio y éste le decía sobre las incidencias del encuentro. Mako contó esta historia años después y pidió disculpas. Mako fue un ejemplo de superación en la vida. Su niñez la vivió con grandes limitaciones económicas y logró superarse y ser uno de los grandes en su profesión, haciendo acopio al principio de tratar de ser mejor en su actividad dentro de los parámetros de la honradez y la decencia. Recordamos que el día de su sepelio, una de sus hijas lo despidió con la canción Amor Eterno. Mako le grabó canciones a Real España, Maratón, Platense, Motagua, Olimpia, grabadas con la calidad de su voz, porque también era extraordinario para cantar. Las canciones más recientes de estos equipos no tienen la calidad de las que grabó Mako. Fue el que narró el gol de Tony Ley frente a Irlanda del Norte en 1982 en el Mundial de España. Cuando fueron compañeros con Diógenes Cruz en Emisoras Unidas, mantuvieron por mucho tiempo grandes contradicciones y muy fuertes. En los últimos años de vida de Diógenes, este reconoció que fue un error ponerse a pelear y marginar a Mako. Mako en vida hubiese criticado duramente la forma ilegal en que se religió Callejas como presidente de FENAFUT. De él saldrían señalamientos duros contra Callejas y los lacayos que lo religieron deshonestamente. El desastre administrativo de FENAFUT también hubiera sido motivo de fuertes cuestionamientos de parte de Mako. Hasta aquí este relato con la pluma de Elmer Manuel Pavón, para el mundo, pero especialmente para nuestro país, recordando a Marco Antonio Pinto Castellanos, uno de los grandes del relato deportivo y del periodismo deportivo en Honduras.